Camila. Bueno, esto que le decíamos, vamos a hablar del hidrógeno verde, ¿no? Y este plan que presentó, esta hoja de ruta que fue presentada ya en junio por el gobierno con metas a corto, mediano y largo plazo. La idea que se ha planteado es, bueno, aprovechar al máximo el potencial en materia de energía renovable, desarrollar la industria de hidrógeno verde, sobre todo para el mercado interno, pero con fuerte perspectiva hacia la exportación. Quisimos dar un paso atrás, ¿no? Lo decíamos al comienzo, y empezar a comprender de qué se trata esto del hidrógeno verde, del que se habla. Hay hidrógenos de otros colores, no porque tenga color, sino porque es cómo se genera. Ya lo van a explicar las especialistas, pero quisimos consultar justamente a dos personas que vienen trabajando en el tema. Hablamos de Lorena Di Chiaro, que es directora de investigación del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica, y también con Cecilia Correa, que ella es especialista sectorial de energía del BID, a quien le hicimos en esta primera parte, bueno, algunas preguntas base para entender qué es el hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde del que tanto se habla y se busca potenciar? Cuando uno habla de hidrógeno verde, está hablando del hidrógeno que se produce por electrólisis del agua con energía renovable. O sea, que se produce en un proceso en el cual toda la energía que se utiliza para fabricarlo, para producirlo, es renovable. El hidrógeno es un vector energético, que es una sustancia que puede almacenar energía para luego liberarla de forma controlada cuando se requiera. Es el elemento más abundante del universo y tiene tres particularidades. Por un lado, tiene un poder calorífico por unidad de masa muy alto. Quiere decir que puede almacenar mucha energía por kilo de hidrógeno. Un segundo punto es que para liberar esa energía no emite gases de efecto invernadero. Y un tercer punto es que es súper versátil, se puede utilizar para muchos usos finales, desde lo que es generación de electricidad, usos directos en la industria, para lo que es, por ejemplo, descarbonizar otros sectores como el sector transporte, como energético. A nivel mundial, de hecho, el consumo de hidrógeno son unas 100 millones de toneladas por año a nivel mundial. Solamente el 3% se fabrica con energía renovable. El gran tema es separar el hidrógeno para obtenerlo, y desde ahí que probablemente muchos hayan escuchado de los colores del hidrógeno, ¿no? Suena el hidrógeno verde muchísimo, pero está el hidrógeno gris, marrón, el azul, hay un montón de colores, pero la realidad es que el hidrógeno es incoloro. ¿De qué viene? Bueno, ¿cómo se produce ese hidrógeno? ¿Cómo se logra separar ese hidrógeno? Agua, 2 electrodos, corriente continua, y después de determinada corriente que se aplica, determinado voltaje que se aplica, se separa la molécula de agua en hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro. ¿Y ese hidrógeno? Si la energía con la que se aplica es renovable, ese hidrógeno se llama hidrógeno verde. El hidrógeno final es igual, independientemente de cómo lo produzcas. El tema clave es cómo lo fue producido ese hidrógeno antes y que dependiendo de cómo lo hayas producido, si tiene impacto al medio ambiente o si no tiene. Entonces ayuda a separar y saber al usuario qué tipo de hidrógeno está consumiendo. El hidrógeno se utiliza como hidrógeno en la industria petroquímica de hace más de un siglo, o sea, no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo es el concepto de hidrógeno verde para utilizarlo en otros sectores que históricamente se han abastecido por combustibles fósiles. ¿Por qué? Por los temas todos asociados al cambio climático. El cambio climático está dado por la emisión de gases de efecto invernadero, y particularmente el sector de energía es responsable de más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, la clave va a estar en cómo transformamos el sector energético, la forma en que consumimos y en la forma en que producimos la energía, para que no tenga este impacto. Aparte, lo que está súper relacionado es el desarrollo económico con lo que es el uso de energía, ¿no? Entonces, sin duda que para seguir prosperando y seguir creciendo económicamente en los países de forma equitativa, va a haber que hacer un cambio, un switch en cómo se consume y se produce esta energía. Y el hidrógeno
se presenta como una gran oportunidad, sobre todo el hidrógeno verde bajo en carbono, ¿no? Porque se puede producir sin emitir gases de efecto invernadero y utilizar también sin tener un impacto al cambio climático. Lograr sustituir algunos usos que son hoy por hoy de los combustibles fósiles propiamente dicho por hidrógeno o por algún combustible derivado de hidrógeno, como pueden ser el metanol, los e-fuels, o sea, eso es lo que plantean varios organismos internacionales y varias hojas de ruta de varios países y las NDC de varios países para ir a un mundo con una descarbonización mayor. Poco vamos comprendiendo un poco más, ¿no? Sí, Son sí, temas claro. sencillos, pero se ve como una gran apuesta al futuro. ¿Qué es lo que se va a hacer en esta primera etapa? Bueno, sentar las bases de los proyectos piloto para la exportación y trabajar también en todo lo que tiene que ver con la regulación. Para el 2025 se espera contar con estos primeros proyectos. De hecho, ya hubo una primera convocatoria por parte del Ministerio de Industria, la ANI y el LATU, que seleccionaron los 9 perfiles en esta primera etapa para el Fondo Sectorial de Hidrógeno Verde. Se espera poder financiar a 1 o 2 iniciativas. El apoyo va a ser de hasta $10 millones en un plazo de 10 años. Se recibieron más de 10 perfiles y fueron seleccionados 9. Hablamos además con María José González, que es coordinadora del programa de hidrógeno verde del Ministerio. Señaló que los proyectos trabajan ahora en lo que va a ser su propuesta final, que hay tiempo hasta noviembre, y bueno, y de allí se va a determinar cuál de estas iniciativas van a recibir ese financiamiento. Además, bueno, se está trabajando en la generación de inversiones, en el trabajo con el sector académico y una parte que no es menor que tiene que ver con la capacitación y con el desarrollo de capacidades aquí en nuestro país. Las especialistas las consultamos sobre la hoja de ruta que fue planteada por el gobierno para que nos digan, bueno, cuáles son o identifiquen esas oportunidades, pero también cuáles son los desafíos o riesgos. Y esto fue lo que dijeron. Muchos países van o están aspirando a establecerse metas de descarbonización o llegar a carbono neutralidad al 2050, con lo que van a tener que incorporar alternativas menos contaminantes, y el hidrógeno es una de ellas. Pero hay países que no tienen, por ejemplo, el espacio o los recursos para generar su propio hidrógeno, entonces se prevé que se va a requerir la importación de hidrógeno. Para que se haga una idea, entre el 15 y el 35% del hidrógeno que se espera que consuma Estados Unidos y Europa va a ser importado. Entonces Uruguay podría ser uno de esos países, unos potenciales exportadores. Y de acuerdo a este análisis, podría ser muy competitivo a precios puestos en los países de destino que van desde $2,8 a $3 por kilogramo, que es muy en el orden del resto de los competidores, digamos. La capacidad instalada de eólica son 1.500 megas y de solar unos 200 y algo. Ponerles 2.000 megas para... Estamos hablando 20.000. Estamos hablando que a 2040, estamos hablando lo más optimista para el 2040, tener 10 veces más capacidad instalada renovable en energía eólica y solar que la que hay actualmente. Para poder generar ese hidrógeno. Para poder generar ese hidrógeno. Eso es la meta 2040. A ver, hay que ir de a poco. Ahora se estaría empezando de acá al 2025, 2026, con los primeros 300 megas. O sea, como digo, esos 300 megas pueden ser eólica, pueden ser solares, acompañados de electrolizadores, o sea, para fabricar el hidrógeno. Pero es un desafío muy, pero muy interesante que tiene el país, que si las cosas se dan de esa manera, hay muchos if en el medio, porque todavía, como te decía, se tiene que terminar de desarrollar el mercado de hidrógeno, que está todavía incipiente. ¿Cómo va a ser el almacenamiento, el transporte, los temas portuarios? Todo eso se va a tener que seguir trabajando, se está avanzando en ciertas líneas, pero es como unas primeras etapas y con mucho impulso se están llevando estas actividades, pero bueno, va a haber que seguir trabajando en todos estos habilitadores para permitir desarrollar todo el mercado.
decíamos que puede ser muy competitivo. Incluso la hoja de ruta que presentó el país recientemente establece que se podría llegar a exportar un volumen de 1.300 millones de dólares al 2040. Y para hacer una idea, eso es el orden de lo que es las exportaciones de carne o celulosa. De carne en el 2020 fueron un poquito menos de 1.600 millones de dólares y el de celulosa 1.100 millones de dólares. Entonces 1.300 está totalmente en el orden de eso, para que se haga una idea de la magnitud de lo que podemos llegar a estar hablando. La primera fase está por el volumen más que nada, que sería más que nada para un consumo local y un poquito de exportación. Ya la segunda fase ya va más en la línea de exportación y la tercera mucho más. ¿Cuál es el riesgo que puede salir mal en todo esto, por decirlo de alguna manera? Para la parte de exportación, que el mercado no se forme que está dentro de las posibilidades. Esto requiere mucha inversión, también requiere muchísima capacitación humana. Se habla en la hoja de ruta de 35.000 técnicos, de todo un poco va a haber, pero 35.000 personas. Una cantidad importante. Es una cantidad importante que estamos hablando para 2030, 2040, para mañana. O sea, considerando todo el tiempo que lleva a formar un técnico. O sea, yo creo que hay que empezar, no sé, por las dudas, ya desde la escuela ahora a formar. Es todo un cambio. Bueno, es todo un cambio, ya lo decía, sí, ¿no? por supuesto. Se espera contar también con inversión extranjera, hay proyectos presentados sobre todo a Alemania, hay interés, el ministro estuvo también en Alemania, pero bueno, hay que ver cómo se va concretando todo esto, qué salida tiene, cómo se aumentan esos recursos, ¿no? Porque implica aumentar los recursos e implica la formación, ¿no? Ya empezar desde pequeños también a hablar de estos temas y a trabajar de estos temas para poder contar con la cantidad de técnicos suficientes que es bastante alta. Bueno, capaz que tiene que ver con la entrevista que viene en un ratito. Sí, Sí, exactamente, sin duda. Sí, sin duda, está conectado con eso. Es decir, a veces pensamos que los uruguayos no miramos suficientemente al futuro. Sí, en varias áreas, por supuesto, podemos decir que estamos estancados y otros siguen apostando a una realidad que se transforma día a día. Pero hay muchos uruguayos que miran el futuro, imaginan el futuro, tratan de adelantarse a las exigencias de ese futuro.